Aquí comienza Verdades Eternas con Humberto Cancio. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Cancio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así fue que nos enseñaste a orar, mi Señor. Qué bueno es poder reconocer que tú eres nuestro Padre. Un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre compasivo, un Padre misericordioso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, porque gracias a tu misericordia es que estamos aquí de pie una vez más. Muchas gracias por haber dejado al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Te alabamos y te bendecimos. Honramos y glorificamos tu nombre. Y la manera más sublime de poder adorarte es cuando nosotros nos sometemos a ti. Es cuando te pedimos que nuestra vida no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Por eso estamos aquí como cada mañana, agradecidos por el milagro de la vida, por esta nueva oportunidad que nos entregas. Muchas gracias porque siempre has estado con nosotros, a nuestro lado, defendiéndonos, aunque muchas veces no te veamos o no te sintamos. Tú estás ahí, y a través de tu palabra nos fortaleces, a través de tu palabra nos enseñas, nos muestras el camino, nos corriges, nos exhortas, porque nos amas. Pero principalmente nos abre los ojos para que nos podamos dar cuenta de aquellas cosas que no estamos haciendo bien. Está escrito, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Que tu palabra no pase, que esta palabra que hoy va a ser desatada podamos recibirla en nuestro corazón y que pueda fructificar al 100%. Porque no tiene sentido si nosotros venimos a tu presencia y menospreciamos tu palabra, porque tú eres la palabra. Al principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Por tu palabra existe todo lo que hoy vemos. Es tu palabra la que tiene el poder para realizar milagros. Es tu palabra la cuota inicial de tu milagro. Tú dijiste, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra es tu espíritu y en ella está tu vida. Y hoy venimos hambrientos y sedientos de tu palabra para recibir la vida en abundancia que tú viniste a darnos. Gracias, mi Señor. A ti el honor y la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¡Qué bueno es Dios!
Su misericordia es para siempre. Esa palabra misericordia es una nueva oportunidad. Es una mano extendida hacia nosotros para levantarnos. Recuerdo en una ocasión cuando Pedro, en obediencia a una palabra que el Señor le había dado, decide salir de la comodidad de su barca. Señor, si eres tú, dime que yo vaya. Y el Señor le dice, sí, ven. Y esas 3 letras y esa palabra fueron suficientes para él salir de la comodidad de su barca y empezar a caminar la senda de lo desconocido, a pisar sobre lo sobrenatural, caminar sobre las aguas, algo que ningún ser humano había hecho. Pedro lo hizo. Fue su palabra. Ahora uno dirá, pero es que Pedro se estaba hundiendo. Sí, es cierto que Pedro estaba sintiendo que se hundía, pero la Biblia nunca dice que Pedro se ahogó. Ahí hay una gran diferencia. Pedro no se ahogó. ¿Y sabe por qué? Porque aquella palabra que le había dado Jesús le sostuvo. Jesús estaba allí para extender su mano de misericordia y levantarlo. Ahora tú has estado siguiendo la palabra del Señor. Y muchas veces Dios te ha retado, te ha invitado para que hagas cosas, para que asumas riesgos, para que avances hacia la conquista. Pero en el camino estás sintiendo que te estás hundiendo. Hay personas aquí que se están hundiendo en el tema financiero y dicen, ya tengo el agua hasta el cuello, no sé qué hacer. Quiero decirte que de la misma manera como una palabra pudo sostener a Pedro, su palabra bendita compartida cada mañana tiene la función de sostenernos a nosotros también en momentos de prueba, en momentos de aflicción. Agárrate de la palabra. No vivas de lo que las circunstancias tuyas te están mostrando. No vivas de lo que el problema te está diciendo o tu mente te está diciendo. Hoy toma la decisión de creer a su palabra y deja que su palabra te sostenga en medio de la prueba, en medio de la adversidad. El Señor dijo, cuando andes por las aguas no te anegarán, y si por el fuego la llama no arderá en ti. Pero dice antes, yo estoy contigo. No te vas a quemar, no te vas a hundir, porque el Señor está contigo y Él no lo va a permitir. Esto tiene que traer fe y confianza en nuestras vidas. Así que independientemente de tu lucha, independientemente de tu prueba, confía en Él. Sostente en su palabra, confía en sus promesas y nunca dejes de dudar de su fidelidad. Bueno es Dios, su misericordia es para siempre. Bueno, vamos a preparar nuestro corazón. Jesús dijo algo, dijo, mas cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Entra a tu aposento y cierra la puerta. ¿Eso qué es? Intimidad, intimidad. Cierra la puerta de esos pensamientos que quieran distraerte, confundirte, y que tú puedas tener un momento íntimo con Él. Y cuando estás en ese momento de intimidad con Él, mira, no importa nada más. Solo Él. Él es el centro. Ámalo con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dile, Señor, aquí estoy para seguir siendo instruido, instruida por ti. Habla, por favor, que anhelo escucharte. Gracias, Jesús. Revela tu palabra a nuestras vidas hoy en Cristo Jesús. Amén. Muy bien.
Papel y lápiz preparados porque seguimos aprendiendo de este tema financiero. Ese diablo maluco tendrá que soltar nuestras finanzas en el poderoso nombre de Jesús. Vamos por más. Principales síntomas de una maldición financiera. Sí, cuando usted tiene gripa, uno se da cuenta. ¿Por qué? Porque tiene unos síntomas, ¿verdad? ¡Achís! Está resfriado, le duele la cabeza. Uno dice, esos síntomas es que debe ser gripa. Entonces hay unos síntomas o unas señales que nos indican que una maldición financiera puede estar en su vida. Esto no es para uno condenarse, sino para encontrar, porque hay un problema, ¿sabe? ¿Cuál es el problema? El problema es cuando tú no sabes contra qué estás luchando. Es terrible cuando tú no sabes cuál es la causa del por qué no prosperas financieramente. Pero cuando la verdad de Dios es revelada, el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando la verdad de Dios es revelada y tú entiendes cuál es la causa, entonces esto te lleva a otra dimensión y dice uno, wow, ahora entiendo y ya sabes cómo orar y por qué orar. Esto no es para condenar a nadie, no, Dios no condena a nadie, el que condena es el diablo. Salmos 109:17. Salmo 109:17. Dice la palabra de Dios: amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Cuando ves un bebé durmiendo tan tierno, tan indefenso y tan pequeñito, te preguntas, ¿cómo puede ser un ser tan pequeño, cómo puede tener maldiciones generacionales o ancestrales en su vida? Es algo muy triste, pero es verdad. Surge otra pregunta. ¿Cómo puede el hijo de una familia cristiana ser rebelde y apartarse de las enseñanzas de su hogar e ir por su propio camino cuando todos los demás hijos están siguiendo el ejemplo de sus padres? Uno dice, ¿pero qué pasa aquí? Una de las razones puede ser que hay maldición sobre su vida, que aún para los padres ha pasado inadvertida y no saben cómo romper esa maldición. Atentos, porque hoy vamos a mirar algunas evidencias de la presencia de una maldición financiera en la vida de una persona. Vamos a mirar los síntomas. Tome nota por si de pronto usted descubre algo que hay en su vida. Primer síntoma. Número 1. Porque por más que trabajas, tienes pocos resultados. Esa es una maldición. Por más que trabajas, tienes pocos resultados. Hay gente que trabaja tanto, que se esfuerza tanto, que lucha tanto y no prospera. Mira lo que dice la palabra de Dios. Toma nota. Ageo, con H, Ageo 1:6. Escribo en el pizarrón Ageo 1:6. Y vamos directamente allí. Ageo 1:6 dice la palabra. Escuche esto. Ageo 1:6. Dice. Escuche esto es poderoso. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto, dice la Biblia. Entremos en contexto. El pueblo de Israel, después que recuperaron su libertad tras 70 años de cautividad en Babilonia,
ellos deciden regresar a su país de origen para tomar posesión de sus territorios que habían tenido que abandonar por causa del exilio. Pero cuando regresan, ellos cometen un grave error que nosotros no deberíamos cometer. Atentos. Miremos ahora Ageo, ahí donde estábamos. Ageo, capítulo 1, pero vamos a mirar el verso 4. Verso 4. Dice aquí, Ageo 1:4. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, ¿y esta casa está desierta? Ellos cuando llegan de Babilonia, ellos no se enfocan en reconstruir el templo para restablecer el culto a Dios, sino que lo primero que hacen es empezar a reedificar sus propias casas, mientras el templo o la casa de Dios seguía en ruinas. Cuando usted ve la vida de Noé y él sale del arca, y todo el panorama era desolador porque todo había sido destruido en el diluvio, Noé no empezó a construir sus propias casas y a hacer cultivos. No. Lo primero que él hizo, y usted lo puede leer en el libro de Génesis, lo primero que Noé hizo fue levantar un altar para Dios. Y en aquel altar él sacrificó holocaustos, y dice la palabra que fue tan grato el holocausto que ofreció, que subió a la presencia como ofrenda de olor grato, y Dios, por causa de aquella ofrenda, Dios dijo: prometo nunca más volver a maldecir la tierra. Y el Señor empieza a desatar la bendición que había desatado en Adán ahora sobre Noé, porque lo primero que él hace es un altar para Dios. Hay muchas personas que el año pasado vivieron momentos difíciles y tal vez lo perdieron todo y se preguntan: ¿yo cómo hago para comenzar, para volver a levantarme? Les recomendaría, si me permite, con humildad lo hago, lo primero, nunca se olvide, cualquier negocio que quieras emprender, si tú quieres el éxito en ese negocio, dale a Dios el primer lugar. Que sea Él lo primero en tu vida. Pero ellos no, regresan de Babilonia y lo primero que hacen es enfocarse en cómo reconstruir sus propias casas. La enseñanza detrás de todo esto es que no debe haber, mis amados, absolutamente nada más importante que Dios. Muchos quieren prosperar, pero no le dan a Dios el primer lugar de importancia que merece en sus vidas. Por eso Dios tiene que decirles en el verso 5 de ese mismo capítulo 1 del libro de Ageo, ahí les dice, si quieren lo pueden leer, dice: ¡Hey! Mediten bien sobre los caminos que están tomando. ¡Hey, iglesia! Abran los ojos sobre lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque claramente ellos habían invertido sus prioridades. Primero lo material y lo último Dios. Esta manera de actuar o de comportarse trajo graves consecuencias a sus vidas. ¿Cuáles fueron las consecuencias o cuáles eran los síntomas que indicaban que algo no estaba bien en ellos? Los síntomas eran, no sé si sean los mismos síntomas suyos. Dice, ellos sembraban mucho y recogían poco. Ellos comían y no se saciaban. Ellos bebían y no quedaban satisfechos. Ellos se vestían y no se calentaban. Y el que trabajaba recibía su salario como en saco roto. Es decir, todo lo que llegaba a sus manos se esfumaba. Y hay gente que se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué todo lo que yo gano se me esfuma de las manos? Eso tiene que ser que la vecina me echó sal. No.
Hay algo que tú no estás haciendo bien en tu relación con Dios. Síntomas de que hay una maldición. La intención de esta reflexión que el Señor les hace cuando les dice mediten en sus caminos era que los judíos pudieran apreciar cuán nefasto había sido buscar la propia comodidad sacrificando la comunión con Dios. Mucha gente que uno le dice, hey, ¿tú por qué no te levantas temprano al programa Verdades Eternas? No, es que a esa hora yo hago ejercicio. Yo también hago ejercicio, pero trato de hacerlo en mi tiempo, no en el tiempo que le corresponde a Dios. Sacrifique de su tiempo, no del tiempo de Dios. Hay gente que tiene 50,000 excusas para no buscar a Dios. Mucha gente argumenta que no busca a Dios porque no tiene tiempo. Algunos le dijeron, Señor, dame un empleo, Padre, obra un empleo en mi vida, abre una puerta. Y el Señor en su infinita misericordia abrió la puerta. Y nunca más esa persona que recibió el milagro de ese empleo volvió a conectarse al programa. ¿Por qué? Porque es que ahora ya no tengo tiempo. No, yo no tengo tiempo ya, yo estoy trabajando. Ahora uno entiende por qué hay muchas puertas que no se abren, porque Dios dice, ay, yo te amo tanto y quiero que estés conmigo siempre, que sé que si te doy esa bendición que me pides, nunca más vas a aparecer por aquí. Otros oran por un hijo, oh, yo quiero quedar embarazada, dame un hijo. Y el Señor les da un hijo, ¿y ahora qué? No tengo tiempo porque es que tengo que cuidar a mis hijos. Asegúrate de darle a Dios el primer lugar. Yo no le puedo salir a Dios diciendo, no, Señor, yo no puedo hacer el programa porque es que yo estoy cansado, porque ayer me acosté tarde, porque estaba trabajando. No. A pesar de todo, mire, el problema más grande que yo encuentro es cuando la gente recibe la bendición. Porque muchos cuando no tienen la bendición son apasionados por Dios. Eso oran, lloran, claman, buscan. Una vez reciben el milagro, nunca más tú los vuelves a ver. Siempre están ocupados. Siempre están cansados. No tienen tiempo para estudiar la Biblia, para crecer en su comunión y en su relación con Dios. Pero vas a revisar tú y horas en el celular. Horas y horas viendo novela y televisión. No tienen tiempo para Dios, pero yo quiero que Dios me bendiga. Tienen tiempo para todo, nunca para Dios. Los israelitas sembraban mucho. Ojo. ¿Por qué sembraban mucho? Ellos sembraban mucho porque querían una cosecha abundante. Pero Jehová de los ejércitos, dice la palabra, hizo que la cosecha, en lugar de ser abundante, fuera escasa para que ellos reaccionaran. Israel por esa época dependía grandemente de la agricultura para su supervivencia. Si la agricultura fracasaba, toda la nación sufría. Si las cosechas eran malas, no había suficiente en las familias que cultivaban la tierra. Seguramente ello conducía a tener que racionar los alimentos. La falta de buenas cosechas también conducía a un empobrecimiento generalizado, y esto queda evidenciado porque se vestían, pero el vestido no era suficiente para abrigar el cuerpo. Quizá por la vejez del mismo vestido, o porque no tenían dinero para comprar, o si había dinero no había vestido para comprar. ¿Cuánta gente tiene años que no estrena? Ay, Dios, no les alcanza. Hay muchos hijos que ni siquiera han podido estudiar porque no ha habido para matricularlos. Y para los que no poseían tierras para cultivar, el asunto era todavía peor. Esta gente trabajaba a jornal.
Es decir, que dependían de un sueldo para su subsistencia. Pero note lo que pasaba con ellos. Dice el texto que el que trabajaba recibía su jornal como en saco roto. Esta es una expresión descriptiva para indicar que el sueldo no era pagado, o si era pagado no alcanzaba ni para cubrir las mínimas necesidades. Hay gente que no le pagan. Es que me deben 2, 3 meses. Es ese jefe mío malo que no me paga. Hay algo que está pasando. El estado de pobreza generalizada a causa de la escasa cosecha llevó a la nación a una situación de hiperinflación en la cual seguramente se congelaron los sueldos y subieron por los cielos los precios de los productos de primera necesidad. Los jornaleros notaron que cada vez podían comprar menos con sus sueldos. Esto es lo que significa recibir el jornal en saco roto. Ahora, detengámonos aquí un instante. Stop. Al describir lo que estaba pasando en la época de Ageo, lo cual aconteció en el siglo V antes de Cristo, mi mente no puede evitar pensar que es algo que también está sucediendo hoy día en muchos lugares del mundo, en muchos. Me refiero a la baja sensible de la producción con el consecuente incremento de niveles de pobreza, lo cual genera que un gran porcentaje de población coma, pero no se sacie. Beba, pero no quede satisfecha. Se vista, pero no logra abrigar su cuerpo. Recibe un salario, pero no le alcanza para nada. Hoy vivimos esta realidad lacerante y sé que en algunos países del mundo la situación es peor. Pero ahora sí, quitemos el pie del freno y avancemos. Volvamos a la nación de Israel y hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que condujo a los judíos de la época de Ageo a esta triste situación? ¿Qué fue? No es el COVID. No era la situación económica del mundo. No. Aquí estaba pasando algo. Había una causa. Había un síntoma que usted y yo necesitamos descubrir. Y Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. ¿Qué fue lo que pasó para que ellos sembraran mucho y recogieran poco? Lo que pasaba era su negligencia hacia el Señor. Negligencia. Los judíos se volvieron de Dios y de su obra. Le dieron la espalda. Ellos dijeron, no, lo primero es nuestra casa. Yo voy a trabajar por mi casa. Señor, la casa y los bienes materiales. Mientras tanto, el templo de Dios, la casa de Dios, estaba en ruinas. Y si el templo estaba en ruinas, allí no se podían hacer reuniones, no se podían hacer cultos. Es algo simbólico. Pero en una vida donde el templo de Dios está en ruinas, es una vida donde la comunión con Dios es nula. ¿Sí? No hay comunión con Dios. Como consecuencia, sufrieron la falta de prosperidad en todas sus empresas y el consecuente estado de pobreza generalizada. Yo no puedo afirmar categóricamente que la pobreza es siempre resultado de pecado, pero ciertamente existe un vínculo entre pobreza y pecado. No siempre la pobreza es resultado del pecado, pero el pecado puede conducir a la pobreza. Para la muestra, solamente mire los países, mírelos, o las regiones del mundo, donde por décadas el nombre del Señor ha sido objeto de burla y desprecio. Tanto que han hecho caricaturas de Dios
imágenes de yeso hechas por hombres, por escultores. Y han puesto esas esculturas y los santos que adoran al mismo nivel del Dios que creó los cielos y la tierra. Analice sus economías y se dará cuenta que hoy sus habitantes están sufriendo la peor de las pobrezas. Yendo más atrás en la historia, todos y cada uno de los imperios de la antigüedad cayeron cuando el pecado llegó a un punto intolerante para Dios. Dijo Dios, ya no más. Así que, mis amados, con Dios no se puede jugar. El pecado trae consecuencias severas en todo orden de la vida y la prosperidad del hombre. Yo quiero un empleo, oro. Sí, hay que orar. Pero más allá que orar, usted necesita restaurar lo que tiene que restaurar en su vida, en su hogar y en su casa para que el enemigo no tenga más argumento en su contra. Y es impresionante ver cómo Daniel oró durante 21 días. Y el primer día de su oración dice que la oración fue respondida. Pero el ángel del principado de Persia se le opuso durante 21 días. El enemigo, como tenga argumentos, pelea para que la bendición que Dios tiene para tu vida no llegue. Así que asegúrate de cerrar esas puertas, de cancelar esos argumentos, para que nada pueda impedir que ese empleo que necesitas venga y que esa bendición que has estado pidiéndole a Dios venga. No estamos diciendo que todos los pobres son pecadores. Tampoco estamos diciendo que todos los ricos son pecadores, pero ciertamente existe un vínculo, repito, entre la falta de prosperidad y el pecado. Hay un vínculo. ¿Qué tal con usted? ¿Cómo está su vida? Si le falta prosperidad, como a la gente de la época de Ageo, yo le invito a evaluar cómo anda su relación con Dios. Medite bien en sus caminos. ¿Ha puesto a Dios y a su obra como lo más importante en su vida? A lo mejor le falta prosperidad. Puede tener algo que ver con la poca o nula importancia que le ha dado al Señor en su vida. Algunos son como los exiliados. Trabajan duro todo el día y todos los días. Y rara vez se ve algún progreso. El Señor nos está diciendo cuál es la causa. Pero si yo hago oración, puede hacer todas las oraciones que quiera. El Señor te dice hoy, medita. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? No corras a tus propios proyectos. No corras a las cosas materiales. ¿Quieres un empleo? No corras a buscar empleo. Corre a aquel que puede darte ese empleo. ¿Estás enfermo? No corras al médico. Primero corre a aquel que puede sanarte. Y Él te dirá lo que tiene que hacer. Pero primero búscale a Él. Entonces, si quieres sembrar mucho y recoger mucho, si quieres que tu salario no lo recibas en saco roto, asegúrate de reedificar el templo o de restaurar tu comunión con Dios. Clave. Número 2. Siempre estás quebrado a causa de tus deudas. Ese es otro síntoma. Siempre quebrado a causa de tus deudas. Deuteronomio 28, 44 dice la sagrada palabra del Señor. Deuteronomio 28, 44 dice la Biblia. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será cabeza y tú serás por cola. Según este texto, quien tiene para prestar, tú le prestarás, dice la bendición, pero si no, si hay maldición, tú tendrás que pedir prestado. Entonces, este texto nos habla de quien tiene para prestar a otros, está en bendición. Pero si usted es quien pide prestado a todo mundo y todo el tiempo, entonces usted no está en bendición.
Hay gente que presta por todo y cuando la ven venir o lo ven venir, dice, ay, ya viene fulano, ya me va a tirar el lance. No está en bendición. Fíjese, si algo en la Biblia dice que es una bendición, entonces lo contrario a eso es una maldición. Muchas personas, incluso cristianos, tienen por costumbre pedir prestado. Piden dinero, artículos u otras cosas. Pero esto no parece ser lo correcto. Lo correcto es que tú prestes, no que tengas que pedir prestado. Ahora, entiéndame bien. Yo no estoy diciendo que prestar sea un pecado, pero tampoco estoy diciendo que no lo sea. Es una decisión que tú y Dios deben tomar, sí. No obstante, cuando busques su voluntad en lo que respecta a ese tema, asegúrate de considerar seriamente lo que Él dijo en su palabra. Antes de endeudarte, ten en cuenta el concepto, el consejo de Dios, porque Él es al final el que te da los recursos para pagar. Ayer hablábamos de los diezmos y de las ofrendas. Hay gente que le duele diezmar. ¿Por qué? Porque es que dicen, es que es mi plata. Y yo quiero decirle, no es su plata. Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces el dinero que llega a sus manos no es suyo, es de Dios que se lo confía para que usted lo administre. Y cuando Dios necesita de esos recursos que Él le da para bendecir su obra, entonces usted no tiene que enojarse. Es que es mi plata, me la van a robar. No es suya, nunca ha sido suya, ni nunca será suya. O dígame si el día que se muera se va a llevar el dinero. No es suyo. Estamos aquí y Dios en su infinita misericordia nos confía ciertos recursos. Ya. ¿Cómo saber que se me puede confiar más recursos? Que yo no me apropio de las cosas. Esto es mío y nadie me lo quita, no. Dios nos puede confiar más cuando ve que tú sabes administrar sus recursos sin estar apegados a ellos. Eso es lo que Dios prueba con el tema de los diezmos y las ofrendas. Romanos capítulo 13, 8. Dice la palabra, Romanos 13, 8. Dice la palabra, no debáis... Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada, dice la Biblia. Este texto no está afirmando radicalmente que no prestes. Lo que está diciendo es que no debas. Lo recomendable no es prestar, pero si tienes cómo pagar, puedes hacerlo. El problema es que no tengas la capacidad de pago y sin embargo te sigas endeudando, que es el problema que muchas veces cometemos. Yo tenía 2 tarjetas de crédito y sacaba dinero de una para pagar a otra y nunca pude salir de la deuda hasta que un día me envalentoné. Y dije yo, hasta aquí llegó este problema y he cogido esas tarjetas y las piqué. Hasta ahí se acabó el problema. Ay, porque uno siempre está confiando. No, yo tengo una tarjetica y con esa yo puedo pagar. Tapan un hueco y abren otro. Deuteronomio capítulo 15, verso 6 dice, Deuteronomio 15:6 dice, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Tú prestarás, mas tú no pedirás prestado. Cuando la bendición está. ¿Cómo se sabe? Porque eres tú el que puedes prestar a otros. No que otros te tengan que prestar a ti. Y esa es mi oración, que llegue el día en que usted no tenga que prestarle a nadie, sino que usted pueda ser usado por Dios para prestarle a otros. Declaro esa palabra sobre su vida, recíbala en el nombre poderoso de Jesús. Nuestras peticiones deben ser siempre elevadas al trono de Dios. Cuando pedimos a alguien es porque no confiamos que Dios puede suplirnos esa necesidad. Pedir prestado no es lo mejor.
Y aún es más crítico no devolver lo que te prestaron. En ese caso, se vuelve un robo. Si le parece exagerado, examinemos esta situación, por ejemplo. Si usted pide prestado 100 millones de pesos en un banco, pero no los paga, ¿qué le pasará? Posiblemente sus bienes serán embargados y hasta podría ir a la cárcel. Es lo mismo que si usted pide una licuadora a su vecina o un martillo a su vecino, pero se queda con él o con ella y nunca la devuelve. Se lo robó. No es que ya no me lo pidió. Hombre, va usted caminando y de pronto hay una señora que se le cayó un billete de 50,000 y usted le pone el pie y lo pisa. Oh, Señor, aleluya, alabado sea tu nombre. ¿Cómo tú me bendices? Oh, Padre, cómo tiembla el poder de Dios. No, usted lo que tiene es un demonio de robo. Le robó a la señora. Hey, señor, ese dinero no es suyo. Si fue a la tienda y le devolvieron de más, ¿usted por qué se va a coger la plata? No, el Señor me bendice, aleluya. Es posible que la policía no venga a apresarla por la licuadora, pero le abrió una puerta a Satanás que es peor que un policía. Y ese policía espiritual vendrá a tomar posesión de cosas suyas como el dinero, como la salud, como la armonía en su hogar, porque usted está en falta ante Dios. Ciertamente hay circunstancias donde usted pide algo momentáneamente para devolver de inmediato o en poco tiempo, pero igual debe tener cuidado que eso no se vuelva una costumbre, porque hay muchas personas que no conciben la vida sin tener que deberle a alguien. Están felices cuando le deben a todo mundo. Yo no sé cómo pueden dormir así. Si es usted una de esas personas que constantemente pide algo prestado, le exhorto en el nombre del Señor a suspender esa práctica inmediatamente y sustitúyala por oraciones y ruegos a su Padre que está en el cielo y que puede suplirle todo, como dice Mateo 7:11. Mateo 7:11 dice la palabra: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ese es su Dios. Muchas veces Dios permite que nos falten cosas para que aprendamos a depender de Él, para probar nuestra fe o darnos una lección de mayordomía o administración de los recursos. Pero lamentablemente, cuando algo nos falta, lo primero que hacemos no es correr a Dios, a la oración, sino a la persona que nos puede resolver el inconveniente. No, primero tiene que ir a la presencia de Dios. Estas batallas se ganan es de rodillas y Dios te guiará qué hacer. Muchos no corren a Dios, pero sí corren al prestamista, corren al gota a gota, etcétera, al banco. Practique vivir por fe, confiando que Dios suplirá cada una de sus necesidades, sin importar lo grandes o pequeñas que éstas sean. La vida de una persona endeudada no tiene paz. No tiene paz. Usted tiene que arrepentirse y decirle: Señor, de todo corazón me arrepiento. Y el arrepentimiento tiene que verse evidenciado en que usted nunca más vuelve a estar en esa situación de no tener cómo pagar y seguir prestándole al uno y al otro. Tiene que caer de rodillas delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame a ser sabio en la manera como invierto los recursos que son tuyos y que tú me los prestas para que yo los administre. Filipenses capítulo 4, verso 19, dice la palabra. Filipenses 4:19 dice la palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme sus riquezas en gloria. Dios no miente, Él dice que suplirá. Más allá de lo básico está lo profundo, más allá de nuestros ojos, de aquello que nuestros ojos ven, está la raíz. Mucha gente piensa que la salida a sus problemas económicos es endeudándose más. Otros piensan que lo que necesitan para salir de las deudas es teniendo mayores ingresos. Pero la solución no es tan sencilla como eso, porque en la mayoría de los casos la cura resulta peor que la enfermedad. Me endeudo para solucionar un problema y termina peor, con la soga al cuello. Algunas personas que tienen poco dinero se endeudan y cuando reciben más dinero se endeudan más, porque ese es su estilo de vida, mostrando poco arrepentimiento por haberse endeudado.
Le deben a todos, a la señora de Yambal, le deben al señor que pasa con la leche en la mañana vendiendo, le deben a quién, deben las pensiones en el colegio, no pagan el arriendo, deben los servicios públicos, todo lo deben. Hay un síntoma. Miremos otro. Tercer síntoma. Lo que ganas nunca te rinde. Eclesiastés. En el capítulo 5, verso 11 enseña, Eclesiastés 5:11 enseña, dice la Biblia, Eclesiastés 5:11 dice, voy a leer del 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y dice el verso 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Dice la palabra. Hay personas que consideran que si ganan más van a poder salir de sus deudas, pero resulta que entre más ganan, más gastan. Sí. Son personas a las que frecuentemente se les escucha decir: el dinero no me alcanza, me falta tiempo para terminar, no logro ahorrar ni un centavo, trabajo y trabajo y no hay ganancias. ¿Por qué? ¿Qué sucede en mi vida? ¿Por qué trabajo las 25 horas del día y gano como si trabajara una hora? Parece que el dinero no alcanza y muchas veces dices, se va como agua entre las manos. Y es que es lógico y sencillo, no es la ecuación correcta. Si trabajamos fuerte, los resultados deberían verse, pero hay gente que trabaja de sol a sol y no se le ve por ningún lado. La verdad de las cosas es que no importa que tanto incrementes tus ingresos, mientras esa maldición financiera no sea cancelada, los compromisos seguirán aumentando y el dinero nunca te va a parecer suficiente. Ahora, no estoy diciendo con esto que buscar oportunidades para incrementar tus ganancias sea innecesario, no. Al contrario, si puedes, hazlo. Prospera tu economía, pero no pongas tus esperanzas de resolver tus deudas o compromisos económicos hasta que lo logres. O bien hasta que la situación económica de tu país mejore, no. En pocas palabras, tu capacidad para resolver problemas económicos no depende de factores externos. Si quieres que tu dinero te alcance, líbrate de esa maldición y aprende a administrar los recursos que Dios te confía correctamente. Cuando sabes que Dios es el dueño del oro y de la plata, como muchas veces decimos, Él es el dueño, entonces tú no tomarás decisiones financieras sin que Él te confirme, sin que Él te diga lo que debes hacer, porque Él es el dueño. Número 4, cuarta señal. El dinero te produce preocupación y dolor, síntomas de otra maldición. Eclesiastés, capítulo 5, versos del 12 al 14. Eclesiastés 5, del 12 al 14. Dice la palabra: dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Y dice el verso 13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Verso 14, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano, solo deudas. ¡Ay, Dios! Uno de los deseos que en ocasiones podemos ver que dominan las vidas de las personas es el deseo a tener más dinero. Toda su meta en esta vida se convierte en adquirir más oro y más plata y nunca pueden saciarse. Proverbios. En el capítulo 27, verso 20 enseña, Proverbios 27:20 dice, Proverbios 27:20 dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, es decir, el infierno nunca se sacian, siempre está queriendo más almitas, más gente que peque, más gente que se aparte de Dios, ellos nunca se sacian, y dice, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Ese deseo de más y de no disfrutar lo que tienes es una maldición. Hay gente tan enfocada en las riquezas que no disfrutan la vida.
Este tipo de personas pareciera que nada los sacia porque nunca están contentos con lo que tienen. Nunca es suficiente para ellos. Quinta señal, quinta. Te esfuerzas demasiado y no alcanzas el éxito. Te esfuerzas demasiado y no alcanzas el éxito. Ahí hay un síntoma de una maldición. Deuteronomio 28:44 dice: Él te prestará a ti y no le prestarás a él. Me enfoco en la parte que dice: Él será por cabeza y tú serás por cola. A Israel le fue prometido que serían un pueblo de gran dignidad y excelencia si ellos guardaban los mandamientos que Dios les había ordenado. Israel estaría en un mejor lugar si obedecían, pero cada vez que menospreciaron el mandato fueron subyugados por sus enemigos, es decir, dejaron de ser cabeza para convertirse en cola. Yo quiero ser cabeza en mi empresa, quiero que me asciendan, y lo que terminan es echándome del empleo, no soy cabeza. Número 6. El afán constante de ganar más y sin poder disfrutar el dinero. El afán constante de querer ganar más sin poder disfrutar el dinero. Eclesiastés, mira lo que dice aquí, Eclesiastés capítulo 6, versos del 1 al 2. Eclesiastés 6 del 1 al 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Eso es vanidad y mal doloroso. Cuán sabia es la palabra. El propósito de Dios es que el hombre, es decir, el ser humano, sea feliz. Por este motivo, diseñó toda la tierra de tal manera que esto fuera posible. La tierra tiene todo lo necesario para que en ella se pueda experimentar la felicidad. Amontonar riqueza sin ningún propósito razonable o acumular riqueza solo para satisfacer su ego hace que la vida sea vacía y solitaria. ¿Es malo el dinero? No. Si usted dice que el dinero es malo, envíemelo a mí. El dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Si estos síntomas en tu vida han sido evidentes, debes saber que hay una maldición financiera que debe ser cortada. Y termino con esto. Quien ama la maldición, aleja de su vida la bendición. Así que hoy vamos a hablar con el Señor y vamos a decirle, Señor, que no amamos la maldición. Y usted dirá, ¿cómo es posible que yo pueda amar algo tan terrible? Sí. La persona que ama endeudarse difícilmente será libre de sus deudas. Es un estilo de vida. Es una maldición que está enquistada. Y por eso la persona no concibe la vida sin prestarle a uno y prestarle a otro y a otro y a otro. El día que tomes la decisión de nunca más hacerlo, ese día la maldición será cortada de tu vida. Tal vez es algo que viene de generación en generación y no te has dado cuenta. Y dices, pero ¿por qué yo no puedo salir de las deudas? ¿Cuándo será el día que yo puedo estar en libertad financiera? Para yo adquirir algo tengo que estar fiando, tengo que estar endeudándome. ¿Por qué yo no puedo ahorrar? ¿Y por qué yo no puedo comprar cosas sin tener que deberle a nadie? Hay una maldición. Y tienes que pedirle perdón al Señor. Señor, hoy en el nombre de Jesús nos postramos ante ti porque primeramente confundimos que los recursos que llegaban a nuestras manos, o creímos equivocadamente que los recursos que venían a nuestras manos eran nuestros. Y tú nos dices en la palabra que tú eres el dueño del oro y de la plata. Y muchas veces toda esta pobreza, ruina y escasez que ha venido a nuestras vidas obedece a una sencilla razón, que no hemos sido, primero, lo suficiente sabios para administrar esos recursos, y hemos invertido o gastado en cosas que no debíamos, y hemos comprado cosas que no necesitábamos, y hemos hecho inversiones que tú nunca nos dijiste que hiciéramos, porque sencillamente creíamos que era nuestro dinero y no el tuyo. Y creo que lo más importante es por no haber
por no haber entendido que tú eres el dueño. Y cuando nosotros entendemos que tú eres el dueño, no daremos un paso sin antes consultarte a ti. Y creo, mi Señor, que todas estas equivocaciones que hemos cometido en el manejo de nuestras finanzas es lo que ha producido lo que hoy estamos cosechando. Gracias por lo que nos hablas a través de tu palabra, donde nos muestras cómo el pueblo de Israel se enfocó en los bienes materiales, en reedificar sus casas, mientras tu templo estaba en ruinas. Y muchas veces hemos querido la bendición, pero hemos cambiado las prioridades. Te damos a ti el lugar que nos sobra, si es que nos sobra. Y empezamos a enfocarnos en las riquezas. Y esto trajo como consecuencia una maldición. Ellos sembraban mucho y recogían poco. Ellos se vestían y no se calentaban, bebían y no se saciaban, y recibían su salario como un saco roto. ¿Y cuántos de nosotros podemos estar en esa situación, amado? Hoy te pedimos perdón por haber cambiado nuestras prioridades y no haberte dado a ti el lugar que te corresponde. Perdónanos por haber amado endeudarnos. Y hoy en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que todas esas maldiciones que hemos venido arrastrando de nuestras vidas sean quitadas para que aquello que llega a nuestras manos nosotros podamos disfrutarlo y no andemos en ese afán por adquirir más y más cosas sin disfrutar lo que tenemos. Gracias porque hoy tú arrancas la maldición. Tu palabra dice que te hiciste maldición por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy coloco todas estas familias que hacen oración con nosotros bajo el pacto de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre está sobre sus vidas, esa sangre está sobre sus finanzas, y hoy en el nombre de Jesús reprendemos la maldición de las finanzas de sus vidas y las echamos fuera por el poder de la sangre bendita que tú, mi Jesús, derramaste en la cruz del Calvario. Gracias por esa liberación. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos creen que han sido libres de esa maldición financiera en sus vidas? Yo lo creo. Creo que Jesús hizo maldición por nosotros en la cruz del Calvario y nos hizo libres. Pero era necesario que entendiéramos alguna de los síntomas, de las causas, para poder arrancarla de nuestras vidas. A todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención. Nuestro canal de YouTube, Verdades Eternas con Humberto Cancio. Suscríbase al canal, dígale a sus amigos que Verdades Eternas está en vivo y en directo todos los días a partir de las 5:45 de la mañana. Un día bendecido para todos. Dios les bendiga. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas, con Humberto Cancio.